A las 2:30 p.m. hora local, en el Mar Caribe, dos F-16 Fighting Falcons venezolanos rugieron a baja altura, cruzando el cielo a solo unos cientos de pies sobre las olas. Su objetivo no era una lancha ni un campo de entrenamiento. Era el USS Jason Dunham, un destructor clase Arleigh Burke de la Marina de Estados Unidos, lleno de sensores y misiles. Los puntos surgieron rápido en el radar, acercándose. El puente del buque de guerra estadounidense sabía lo que pasaba. Esto no era un simple vuelo inocente, era una provocación deliberada, un juego de gallina. Este caso involucraba aviones supersónicos y equipo valuado en miles de millones de dólares. El Pentágono calificó la maniobra de imprudente. Noticias CBS reportó que era la segunda vez en 2 días que aviones venezolanos hacían esa maniobra. Para los marineros de guardia en el destructor, las etiquetas no importaban. Todo lo que sabían era que los 2 cazas de la era de la Guerra Fría se acercaban hacia ellos, con sus posquemadores brillando como antorchas en el cielo caribeño. El presidente venezolano Nicolás Maduro quería mostrar fuerza, para recordarle a Washington que Caracas no podía ser intimidada después de que un ataque estadounidense hundiera una lancha rápida sospechosa de ser operada por un cartel apenas unos días antes. Pero al elegir esta maniobra, sus pilotos aprenderían por las malas. La intimidación funciona en ambos sentidos. Mientras creían enviar un mensaje, no sabían que le daban a la Marina de los Estados Unidos un regalo invaluable. Los F-16 llegaron a gran velocidad, volando tan bajo que sus ondas de choque se propagaron por el agua. En el puente del Jason Dunham, cada marinero conocía el procedimiento: mantener la calma, seguir el rumbo y dejar que las defensas en capas del barco hablaran por sí solas. La advertencia inicial llegó por radio, una voz estadounidense tranquila en frecuencias abiertas. Aeronave no identificada. Se está acercando a un buque de guerra de los Estados Unidos que opera en aguas internacionales. Mantenga una distancia segura. Los pilotos venezolanos no respondieron. Uno encendió su posquemador y pasó velozmente por la proa en una ráfaga de llama naranja. En el centro de información de combate, la verdadera pelea ya había iniciado. El radar ANSPI-1 del barco, núcleo del sistema Aegis, detectó los aviones mucho antes de que la tripulación los viera. Los datos recorrían las consolas, altitud y velocidad. Armados, los oficiales activaron la defensa en capas del barco, misiles SM-2 en lanzadores verticales, RIM-162 Sea Sparrow para intercepción cercana y el cañón Gatling Phalanx Seawiz como última línea. Si los cazas venezolanos hacían un movimiento equivocado, el destructor podría derribarlos en segundos, pero disparar no era el objetivo. El capitán se mantuvo tranquilo, con los brazos cruzados y la mirada en la pantalla táctica. Sus órdenes eran claras: no escalar la situación a menos que hubiera una amenaza directa. El Jason Dunham estaba en aguas internacionales y tenía derecho de estar ahí. El verdadero peligro no eran las aeronaves en sí, sino la posibilidad de que un solo error de cálculo se convirtiera en un incidente internacional. Desde la cubierta, los marineros vieron el segundo F-16 rugir tan bajo que su sombra cruzó las escotillas de misiles del destructor. Para un ojo inexperto, parecía que Venezuela ganaba en intimidación, pero era al revés. Cada llamada de radio que los pilotos hacían de regreso a Caracas, cada barrido de su radar, cada destello de sus sistemas de puntería, todo estaba siendo captado por el sistema de guerra electrónica del Jason Dunham. Cuanto más se acercaban volando, más mostraban. Los venezolanos creían que presumían. No notaron que ya habían caído en la trampa de datos de Estados Unidos. El USS Jason Dunham no era cualquier barco. Es un destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke, una fortaleza flotante. La cúpula de radar ANSPI o ANSPI-1 rastrea cientos de objetivos simultáneamente, desde misiles a ras del mar hasta aviones a gran altura. Para la tripulación, un par de F-16 sobrevolando la cubierta apenas se registraban como una amenaza en comparación con lo que el barco fue construido para enfrentar. Entonces la pregunta es, ¿por qué la Marina estaba siquiera aquí en primer lugar, en aguas venezolanas? Bueno, la respuesta se remonta a solo unos días, ni siquiera meses. El 2 de septiembre, aviones estadounidenses destruyeron una lancha rápida en el Caribe, acusándola de pertenecer al poderoso cartel Tren de Aragua de Venezuela.
10 personas murieron en el ataque, que la Casa Blanca consideró un éxito en la lucha contra los narcóticos. En Caracas, el incidente se vio de manera muy diferente. El presidente Nicolás Maduro condenó el ataque como una violación de la soberanía y prometió represalias. Pocos días después, sus F-16 cruzaban velozmente el cielo caribeño. Irónicamente, esos mismos aviones de combate fueron suministrados a Venezuela por Estados Unidos. En los años 80, Venezuela adquirió decenas de F-16AB, entonces de última generación. 40 años después, la flota revela su antigüedad. Faltan repuestos, la aviónica es obsoleta y el mantenimiento es difícil. Aún así, bajo Maduro, se volvieron símbolos de desafío, rápidos, ruidosos y dramáticos, aunque ya no sean modernos. Ese contraste no pudo ser más evidente. De un lado, reliquias de la Guerra Fría intentando parecer peligrosas. Del otro, un destructor conectado a una de las redes navales más avanzadas del mundo, respaldado por satélites, drones y todo un grupo de ataque de portaaviones cercano. Desde afuera, los F-16 parecían tener la ventaja, pero la realidad era diferente. Cuanto más se acercaban, más se exponían. Los F-16 venezolanos lo delataron todo. Sus radares de control de tiro apuntaron al Jason Dunham tratando de parecer amenazantes. Entregaron formas de onda precisas que la Marina archivó. Sus radios captaron conversaciones, regresaron a las bases costeras. El sistema de guerra electrónica ANSLQ-32 del barco lo absorbió todo, registrando qué frecuencias se usaron, cuán seguras eran las comunicaciones e incluso el momento exacto en que los pilotos activaron sus micrófonos. Y luego vino el infrarrojo. Al volar bajo y encender los postquemadores, los cazas dejaron enormes estelas térmicas en el húmedo aire caribeño. Los sensores infrarrojos del destructor lo captaron todo. Para la Marina fue como fotografiar huellas digitales en la escena de un crimen. Pruebas invaluables e innegables de cómo realmente se desempeñan los aviones de Venezuela bajo presión. La ironía es brutal. Caracas quería intimidar, proyectar fuerza, pero la intimidación a corta distancia es ruidosa, y en el espacio de batalla electrónica, el ruido es muerte. Cada bengala, pulso de radar y estallido de postquemador no asustaba a Estados Unidos, sino que alimentaba sus bases de datos. Al mando venezolano. Ya en tierra, las imágenes parecen una victoria, aviones sobre un buque de Estados Unidos, desafiantes. Pero los analistas en Norfolk o Pearl Harbor veían algo distinto. Detectaron vulnerabilidades, identificaron debilidades y reunieron una biblioteca de la antigua flota aérea de Venezuela que recibieron en bandeja de plata. Cuando los F-16 se alejaron, la tripulación del Jason Dunham no se inmutó. No lo necesitaban. Venezuela ya había cometido su mayor error, confundir el ruido con el poder. Mientras esos pilotos creían haber burlado a Estados Unidos, en realidad abrieron la puerta a algo más peligroso, la escalada. Los sobrevuelos parecieron teatrales, pero Washington no se rió. En cuestión de horas, el Pentágono calificó el incidente como imprudente y provocador, y el presidente Donald Trump dejó el mensaje perfectamente claro. Cualquier aeronave venezolana que ponga en peligro nuestros barcos será derribada. Eso no fue palabrería. Solo unos días después llegaron 10 cazas furtivos F-35 Lightning II a Puerto Rico, a solo 2 horas de vuelo del espacio aéreo venezolano. No eran aviones viejos de los 80, sino la joya de Estados Unidos. Cazas de quinta generación hechos para evadir radares y desmantelar defensas enemigas. Antes de que siquiera suene la primera sirena de advertencia, su despliegue ya era una señal. Si Caracas quería apostar en los cielos, las apuestas acababan de subir. Mientras tanto, el Jason Dunham no estaba solo. Tenía el respaldo de toda una fuerza de tarea de la Marina de los Estados Unidos. Destructores, cruceros, barcos de suministro y buques de asalto anfibio con infantes de marina patrullaban el Caribe desde el aire. Aviones P-8 Poseidón patrullaban y drones vigilaban desde mayor altura. Un destructor podría parecer aislado en el horizonte, pero en realidad estaba conectado a un escudo en capas que se extendía por toda la región. Para Venezuela eso creó un desequilibrio brutal. Sus F-16 podían rondar, tal vez incluso hostigar, pero no podían cambiar los hechos.
Su fuerza aérea no tenía misiles modernos, sigilo ni logística para una pelea prolongada. Igualar el poder de fuego estadounidense era imposible, aunque lo intentaran. Aún así, la provocación sigue una lógica peligrosa. Un movimiento en falso, un bloqueo de misil o una llamada de radio mal interpretada, y la situación pudo haber pasado de sobrevuelos ruidosos a una guerra en segundos. La tripulación del destructor estadounidense lo sabía, y los pilotos venezolanos probablemente también. El juego de gallina solo es divertido hasta que alguien no se mueve. Maduro quizá esperaba que los sobrevuelos despertaran el orgullo nacional y alejaran a Washington. Advertencia. Provocaron lo opuesto, mayor presencia militar estadounidense en el Caribe. Y la promesa clara de que el siguiente acercamiento podría acabar en llamas. Porque cuando te enfrentas a la Marina de los Estados Unidos, hay una regla que nunca cambia. No confundas la moderación con la debilidad. Desde afuera, los sobrevuelos de Venezuela parecían un acto de desafío. Aviones rugiendo junto a un destructor estadounidense, desafiando a Estados Unidos a reaccionar, pero si rascas bajo la superficie. Y fue un caso clásico de exceso de confianza que terminó en autoboicot. La cacería le dio a Washington todo lo que quería. La Marina recopiló huellas de radar, comunicaciones, protocolos y datos térmicos de los cazas más capaces de Venezuela, todo sin disparar un solo tiro. Militarmente, eso es un gran premio. Esta inteligencia no destaca, pero en una crisis puede marcar la diferencia entre sorpresa y dominio. No era la primera vez que un adversario cometía ese error. Hace unos meses, un helicóptero Z-10 chino intentó intimidar a un MH-60R estadounidense en el mar de China Meridional. En cambio, entregó firmas electrónicas que los analistas estadounidenses guardaron para futuros conflictos. En el Mar Rojo, hutíes lanzaron un misil a un Seahawk de la Marina buscando una victoria propagandística. Expusieron sus tácticas, los rastrearon y perdieron su sitio de lanzamiento en segundos. Mismos hechos, distintos actores, intimidación y maniobras que beneficiaron a la inteligencia estadounidense. Para Caracas, la lección es dura. Volar bajo y rápido emociona a las multitudes, pero ante un destructor con Aegis es solo ruido de fondo. Peor aún, debilita la posición estratégica de Venezuela. En lugar de parecer fuerte, resalta la debilidad. Aviones envejecidos frente a una flota hecha para la guerra global. Cada vuelo sobre un buque de guerra estadounidense suma información a los manuales de adversarios de Estados Unidos. Y para Washington, la lección es igual de clara. Mantener la calma. No abrir fuego y dejar que el otro lado cometa los errores. La escalada no siempre implica actuar rápido. A veces lo mejor es esperar, escuchar y reunir información. Tu oponente es lo suficientemente tonto como para transmitir. Porque en la guerra moderna, el silencio gana batallas y la arrogancia las pierde. Cuando los F-16 venezolanos volvieron, el Jason Dunham seguía igual, sin cambiar rumbo, disparar misiles ni inmutarse. Para los marineros fue solo otra entrada en el registro, pero para los analistas de datos era oro puro. Venezuela intentó sacudir la jaula, pero terminó sacudiéndose a sí misma. La lección es simple: quien se mantiene tranquilo suele ganar. Los sobrevuelos y bengalas no alteran el poder. Lo importante es la disciplina, el entrenamiento y convertir el ruido en conocimiento. La Marina de Estados Unidos ganó sin esfuerzo, pero aquí está la verdadera pregunta. ¿Qué habrías hecho si estuvieras en el puente de ese destructor y vieras dos cazas supersónicos cruzar tu proa? ¿Habrías disparado un tiro de advertencia o te habrías mantenido firme confiando en las defensas de tu barco? Deja tu respuesta en los comentarios. Quiero ver cómo lo manejarías. Si te gustó este análisis, dale like, suscríbete y compártelo con quien ame las historias marítimas. Y como siempre, si quieres ir un paso más allá y apoyar directamente al canal, únete a la flota. Recibes insignias, respuestas prioritarias y apoyas a difundir historias marítimas reales. Haz clic en unirse en nuestro canal y súmate. En este juego de gallina, Venezuela creyó tener la mano fuerte, pero la Marina de Estados Unidos demostró lo contrario. Nos vemos en el próximo.